Ah, Bueno, en un ratito también se va a enganchar el profesor con el cual hacemos este tipo de charlas, que es Sebastián Zancari. Los dos somos docentes de la Universidad de Buenos Aires. Está con nosotros otro gran profesor de la universidad, que es Lucio Sánchez. Y la idea, Miguel, de invitarte, y has sido muy generoso en aceptar inmediatamente la invitación, es porque aquellos que seguimos, aquellos que nos interesa eh, nuestras democracias, nuestras calidades democráticas en América Latina, por supuesto que este año ha sido eh, un, em, una noticia no del todo buena, eh, que las elecciones de Perú, por lo menos en una primera vuelta, ninguno de los 10 candidatos accedió a tener el 20% de los votos, y eso, digamos, puso un pie de alerta y unos semáforos amarillos en torno a, bueno, qué estaba pasando allí en el Perú. Y un balotaje o un balotaje, una segunda vuelta, bueno, con los conflictos que seguramente nos vas a contar. Así que, ¿quién mejor que vos, que usted, que es el presidente de la Asociación de Politólogos de allá del Perú, un analista político, alguien que está de adentro, pero que, como toda ciencia, intenta ser lo más neutral posible y poder analizar y explicarnos a nosotros, que somos neófitos, solo lo miramos de afuera y nos encanta la política peruana, con una relación con Perú entrañable siempre. Te cuento una anécdota, Miguel. Cuando nosotros éramos jóvenes, se escuchaba por las calles de la Argentina que decía, eh, querida Argentina, ¿por qué no tenemos un presidente como Alan García? Así que, digamos, eh, la relación con Perú y con el APRA en particular, algunos, digamos, tenemos alguna vinculación. Así que bueno, sin más prólogo, queda todo el público escuchándote ansioso para que nos cuentes, Miguel. Recientemente tienen presidente formalmente establecido, que nos cuentes cómo es el sistema político peruano, qué características tiene, con qué dificultades y en qué situación estamos en este momento. Así que muchas gracias al público y muchas gracias, Miguel. gracias por la invitación, Gustavo. Voy a compartir mi pantalla con un PPT un poco claro para resumir, si me permites. Sí, ya te pongo de hospedador, y sí, lo que te pido es que aquellos participantes que se vayan incorporando, que les des el clic para... Ya está bien. Ahí está. No puedo compartir pantalla. Eh, Sí. no, no, es un... No sé por qué no. Espéreme 2 segundos. No, nombre de anfitrión a otra cosa. Gonzalo, ¿estás por ahí? Porque Gonzalo Barbosa. Está. Pues sí. Sin querer te nombré anfitrión a vos. Te pido por favor, si lo podés ir a la parte donde está el profesor Miguel en el costado y lo nombrás anfitrión. Sí, ¿Sabés hacerlo? hacer hospedador. Sí. Porque sin querer te puse a vos. Ahí está. Ahí estaría, ¿eh? Muchas gracias, ahora sí.
Ahora estás muteado, Miguel. Tiene que abrir micrófono. Estás muteado, Miguel. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Un segundo, creo que es este. A ver si es esta la presentación. Ya, creo que sí, este es. Bien. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Lo que vamos a ver ahorita es lo siguiente. Tenemos a todos, ok. Entonces, en el Perú hemos tenido una elección sui generis en este último periodo de elecciones presidenciales. Digamos que hemos tenido una cantidad impresionante de candidatos a la presidencia de la República, los cuales han fraccionado de alguna u otra manera, digamos, las corrientes políticas que existían en el país. Si hablamos de derechas, si hablamos de izquierdas, ¿no? Entonces había una atomización, ¿no? Ha aparecido cantidad de candidatos que representaban casi todos a veces las mismas propuestas, ideológicamente no muy distintos, divididos en dos bandos de izquierda y de derecha, que han generado todo un escenario político que finalmente ha traído al país en un caos, en un conflicto y enfrentamiento casi el 50% contra el 50%. Y vamos a ver por qué. Bien. Este es el calendario del proceso electoral peruano, ¿no? Tal cual se ha desarrollado en cada fecha. Entonces, en abril teníamos nosotros la primera vuelta electoral, en la cual podíamos nosotros, evidentemente, llevar el proceso. Pero antes hubo toda una secuencia histórica, digamos, de acuerdo a la norma electoral, para poder hacer la inscripción de los candidatos. ¿Por qué pongo a colación este calendario? ¿Por qué es importante este calendario? No solamente porque es, evidentemente, cómo es que se organiza el proceso electoral peruano, sino porque además dentro de este proceso han habido una cantidad de cuestionamientos respecto a la presentación de diversas organizaciones políticas. Como usted veía anteriormente, cerca de 18 candidatos presidenciales, o 24, eran los que estaban participando en este proceso. Pero finalmente no todos lograron llegar hasta, digamos, por lo menos la segunda vuelta, ¿no? Solamente 2. Pero lo complejo de este proceso son los tiempos. Como ustedes saben, en el 2016, en el Perú asume la presidencia el candidato Pedro Pablo Kuczynski Godard, que era un, digamos, exministro de gobierno de Toledo y Alan García, que ganaba la presidencia en segunda vuelta con Keiko Fujimori, la candidata que acaba de perder nuevamente, y asumía de una u otra manera la responsabilidad de asumir la presidencia de la República. ¿Cuál era el tema con Pedro Pablo Kuczynski? Que para empezar no tenía mayoría en el Congreso, ¿no? Y esto es un tema importante. Esa ausencia de mayoría no le permitía a Kuczynski tener, digamos, la posibilidad de generar una situación de gobernabilidad importante en el país. Lo que existía permanentemente eran conflictos, porque Fuerza Popular, que era un partido que tenía la mayoría de congresistas en el Congreso, 75 congresistas, de alguna otra manera no le permitía gobernar a Pedro Pablo Kuczynski. Y a partir de la derrota, con sabor a revancha, el Parlamento Fujimorista lo que trató era de sacar y vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Finalmente así se hace, y asume la presidencia Martín Vizcarra, el primer vicepresidente, o el segundo vicepresidente, primero, perdón, de Pedro Pablo Kuczynski. Y Martín Vizcarra se queda, luego de la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, y en ese interín lo que sucede es que se disuelve el Congreso peruano. ¿Por qué se disuelve? Porque evidentemente la mayoría fujimorista que apostó apoyando a Vizcarra inicialmente, no logró tener, por así decirlo, la cercanía con Vizcarra como para poder gobernar. Entonces Vizcarra lo que hace es someter a 2 consejos de ministros a prueba del Congreso y logra disolverlo. La Constitución peruana establece que cuando el Congreso, digamos, no le entrega la confianza a 2 consejos de ministros, el presidente de la República tiene la facultad constitucional de disolver el Congreso, que es lo que pasó. Entonces el Congreso no lo vacó a Vizcarra, pero Vizcarra disolvió el Congreso y convoca una nueva elección congresal. Y se eligen nuevamente congresistas donde ya Fuerza Popular no tenía la mayoría. ¿Por qué es importante conocer este escenario previo? Porque este escenario nos va a dar luces sobre lo que pasó después en el Perú. En esta nueva elección parlamentaria, evidentemente los miembros de Fuerza Popular estaban mermados en cantidad de elección, pero otros partidos políticos habían aparecido, partidos que no tenían opción, pero que aparecieron. Por ejemplo, el Partido Morado, de un candidato que no llegó a pasar a la segunda vuelta, tuvo más que 3 congresistas hace poco,
fue el que, digamos, logra tener una considerable representación parlamentaria, porque el presidente actual, Sagasti, que está por entregar el mandato, es totalmente miembro de ese partido. Es miembro de ese partido. Entonces, lo que pasa con, digamos, con Sagasti, cuando asume, es que se enfrenta al conflicto interno de varias agrupaciones políticas, ¿no? Entonces, el Parlamento nunca estuvo tan polarizado como lo estuvo en la elección que asumió ese presidente. Cuando sale Martín Vizcarra, ustedes habrán leído algo de la vacancia del presidente peruano Martín Vizcarra, sube un segundo presidente, que era el presidente del Congreso ya, ¿no? Que es Manuel Merino de Lama. Manuel Merino de Lama, de Acción Popular, un partido tradicional y antiguo peruano, se encontraba presidiendo el Congreso de la República cuando es vacado Vizcarra, ¿verdad? Y cuando es que asume finalmente, o sea, el nuevo Congreso vaca Vizcarra finalmente, y asume Manuel Merino de Lama la presidencia de la República, que lo duró pocas semanas, en realidad. Porque inmediatamente después de eso, hubo una cantidad de marchas y protestas en las calles peruanas, ¿no? Hablando, por una parte, de que vuelva Vizcarra al gobierno, porque había sido vacado, y por otra parte, solicitando la renuncia de Manuel Merino de Lama. Quienes movilizaron todo este escenario fueron los miembros del Partido Morado, del actual partido, digamos, que representa el presidente Sagasti, actualmente ejerce en el Perú. Entonces, eso generaba ya un escenario distinto. ¿Por qué? Porque el Partido Morado se había aliado con Martín Vizcarra. Entonces buscaron poder sacar a Merino de Lama, porque él era una persona con la cual podían negociar políticamente, para poner un nuevo presidente. Y es así que es vacado Merino de Lama, el tercer presidente vacado en menos de 3 años, 4 años, para que suba el actual presidente Francisco Sagasti. Pero antes de la elección de Sagasti hubo otra candidata, mujer, que se presentó y que no ganó la elección por cuanto la lista completa era morada. Entonces, ¿qué pedía el Partido Morado en ese momento, que era importante, relevantemente en términos políticos en el Parlamento? Que ningún congresista que hubiera votado por la vacancia de Vizcarra podría ser candidato para la nueva mesa directiva y evidentemente asumir la presidencia de la República, ¿no? En su condición de presidente del Congreso. Lo que logró con eso fue que no ganara, porque evidentemente se partió la votación y no logró la mayoría ni en segunda vuelta. Se vuelve a someter una elección y gana, digamos, Francisco Sagasti la presidencia del Congreso y junto con ella la presidencia de la República del Perú alternamente y convoca elecciones. ¿Bien? Entonces, 4 presidentes de la República en menos de 4 años, en un permanente conflicto político interno del país, sin que éste afectara a la economía. Hasta ahí no existía ningún problema con el tema económico, ¿no? Se pensaba que la inestabilidad política iba a generar una crisis en el sector empresarial, pero no fue así. Incluidamente la crisis se redujo básicamente al escenario político parlamentario y de los medios, pero no afectó a la economía del país. Entonces es un tema muy importante, ¿no? Muy importante. Cuando viene esto se convocan elecciones, el escenario vuelve a cambiar notablemente. Y lo que apreciamos en ese momento era una serie de encuestas, como la que ven ustedes aquí, que es una de tantas de las que tiene el país. Voy a mostrar los 4 resultados de las 4 encuestadoras más importantes del país. Y ustedes se van a dar cuenta de la diferencia notable que hay entre este escenario y el resultado final. Fíjense, en esta encuesta de marzo, ¿no? Antes de la elección de abril, porque hay un tope para publicar encuestas, ustedes se dan cuenta que, por ejemplo, Johnny Lescano, que es un candidato del Partido Acción Popular, un partido tradicional en el Perú que en su momento tuvo como presidente a Fernando Belaúnde Terry, logra alcanzar el 12.2%. Y detrás de ello, el partido Victoria Nacional con George Forsyth, el alcalde actual de La Victoria. Bueno, ya renunció. Y detrás viene el candidato de Renovación Popular, Rafael López Aliaga, que representa al movimiento cristiano, católico y evangélico, porque Rafael López Aliaga es miembro del Opus Dei, representa al Opus Dei en el país políticamente. En cuarto lugar viene Keiko Fujimori, la candidata que pasa a segunda vuelta. Luego viene Verónica Mendoza, de Juntos por el Perú, que es de izquierda. Hernando de Soto, que viene por Avanza País, un partido de centro. César Acuña, un partido de centro, Alianza para el Progreso. Daniel Urresti, de Podemos Perú, que es un militar en retiro. Pedro Castillo, fíjense la ubicación de Pedro Castillo, ¿no? Está en qué lugar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en 9º lugar con 2.5. ¿Cómo pasa Castillo con 2.5 a 14% después? Es un tema importante para ver. Estamos hablando de semanas de elección.
En el siguiente cuadro, que es otra encuestadora, esta es otra encuestadora, ustedes pueden ver que nuevamente Johnny Lescano de Acción Popular sigue arriba con 11.3%. Detrás ya está Verónica Mendoza, que es de la corriente izquierda. George Forsyth, ¿no? Nuevamente Keiko Fujimori sigue cuarta, se mantiene cuarta en todas las encuestas. Rafael López Aliaga detrás de él con 7.6. Daniel Urresti, Hernán Soto, y miren nuevamente Pedro Castillo 2.4. ¿No? Qué coincidencia. Si ven la anterior, está con 2.5, y en esta está con 2.4. El candidato que hoy es presidente de la República. Ahora, si seguimos avanzando en esta otra encuesta, hacia arriba está López Aliaga con 12%. George Forsyth con 8.6%. Keiko Fujimori sube a tercer lugar. Hernán Soto sube a cuarto. Johnny Lescano cae a quinto lugar con 7.1%. Urresti lo empata. Y fíjense, en esta encuesta no aparece el actual presidente. No aparece. Entonces, la pregunta es, ¿qué estaba pasando? ¿No? Y esta es otra encuesta de Datum, en la cual, que es una cuarta encuesta ahora, en la cual aparece, por ejemplo, Johnny Lescano arriba nuevamente, Rafael López Aliaga detrás de él, George Forsyth, Keiko Fujimori, Verónica Mendoza, César Acuña, y con 2% Pedro Castillo. Bien. Entonces aquí nos llama una primera reflexión. ¿Por qué estos resultados de las 4 encuestadoras más importantes del país no veían a Pedro Castillo? ¿Por qué existía ese voto escondido respecto a Pedro Castillo? Porque no lo veíamos. Es más, esta fotografía, parecida a las anteriores, muestra, por ejemplo, un candidato como George Forsyth, que al final se desinfló. No tiene un solo congresista de su agrupación política electa. Ni uno solo. Sin embargo, es un candidato que entre diciembre, enero y febrero lideraba todo el escenario, digamos, político a nivel nacional en todos los medios de comunicación. Finalmente, ¿cómo terminó la encuesta, la elección? Como ven, hacia el lado izquierdo tiene la pantalla de todos los candidatos. Ven, Pedro Castillo 14.8%, de 2%. De 2% terminó con 14.8%, ¿no? Entonces, el resultado final de la OMP es 19.1%, 13%, perdón, Keiko Fujimori, 11% Renovación Popular, 11% Avanza País de Hernán Soto, 9% Johnny Lescano, que se cayó, no estaba arriba siempre, ¿recuerdan? Y fíjense, y George Forsyth cae con 5.6 y siempre estuvo arriba. Entonces, este resultado que es oficial de la OMP, ¿no? Literalmente después ahí quedó, no se movieron más las cifras, nos permiten un primer análisis, ¿no? Existía un voto escondido de la izquierda al interior del país que se reflejó en la elección de Pedro Castillo. ¿Por qué hablo de la izquierda? Porque Pedro Castillo, a ver, es un profesor, ¿no?, de colegio, que pertenece al SUTEP, que es el Sindicato Único de Trabajadores del Sector de Educación, bien, que ha tenido un liderazgo gremial, básicamente, durante muchos años, gremial, pocas veces político. Ha querido ser candidato, o ha sido candidato por otras agrupaciones, pero nunca ha tenido suerte, ¿no? Y esta vez decidió postular por Perú Libre. ¿Qué es el Partido Perú Libre? El Partido Perú Libre es una organización política que pertenece a un líder que se llama Vladimir Cerrón. Vladimir Cerrón es un marxista y leninista confeso. Fue gobernador regional de Junín, en el país, que es un órgano descentralizado del país. Fue separado por delitos de corrupción. No continuó más como presidente gobernador regional, ¿no? Y esa agrupación es al cual se le invita a Pedro Castillo. Y Pedro Castillo asume el liderazgo de Perú Libre y finalmente termina comprándose. Pero la pregunta era, ¿por qué apostar por Pedro Castillo, que es un líder nuevo, ¿no?, junto con Vladimir Cerrón, que es de izquierda, y no apostar, por ejemplo, a alguien como Verónica Mendoza, que venía años trabajando en la izquierda, un liderazgo político, o como Marco Arana, que era otro candidato, digamos, que tenía tiempo trabajando el tema político con Frente Amplio, y no tenía ese nivel de aceptación? O sea, ¿por qué los candidatos tradicionales de izquierda no lideraron? ¿Y por qué el candidato, digamos, nuevo de izquierda sí terminó representando a la izquierda peruana? Es un escenario importante que analizar, porque, dicho sea de paso, los candidatos de ese peso de la izquierda peruana nunca han tenido peso en el país. Fíjense, el último candidato que planteaba la reforma de la Constitución, que planteaba una corriente marxista o socialista, fue Ollanta Humala Caso, presidente del Perú entre 2011 y 2016. Sin embargo, cuando Ollanta Humala gana, ¿okay?, nada de lo que él planteó lo cumplió.
Es decir, toda su fase revolucionaria de cambiar la constitución, de modificar todo, fracasó porque nunca se dio. La constitución nunca se modificó finalmente y se mantuvo el mismo modelo económico en el país. Un modelo que de alguna otra manera nos ha permitido tener cierta estabilidad. ¿Bien? Entonces, ¿a quién representaba Pedro Castillo y por qué sacó 19%? ¿Por qué pasa segunda vuelta Pedro Castillo? ¿No? Entonces, ahí viene el primer análisis de todos los analistas en el país, ¿no? ¿Cómo es posible que la izquierda haya conseguido? Tenemos dos formas de interpretar. La primera era que existió un apoyo concertado entre, por un lado, el gobierno de Sagasti, que es socialista, con Martín Vizcarra, saliente de la presidencia, y Vladimir Cerrón, para entre los tres poder impulsar la candidatura de Pedro Castillo. Esa es una hipótesis. Ahora, ¿por qué se plantea esta hipótesis? Porque el Estado, de alguna otra manera, era muy permisible a las acciones políticas o actividades que realizaba Pedro Castillo. No había tanto control, ¿no? Es más, se hablaba incluso que el propio jurado estaba vinculado. Hasta hace poco han habido denuncias serias, en el caso de la OMPE, por ejemplo, porque supuestamente en la OMPE el padrón electoral tenía fallecidos votando y tenía menores de edad votando. ¿Por qué se plantea también esta hipótesis? Porque casualmente la segunda vicepresidenta del señor Castillo es una funcionaria de la OMPE, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, perdón, de RENIEC, del Registro Nacional de Estado Civil, que es el que maneja el padrón electoral. Entonces, hubieron una serie de, digamos, hipótesis sobre la probable organización para poder apoyar la campaña de Pedro Castillo. La otra hipótesis tiene que ver con el tema estrictamente ideológico. Lo primero es más político, es decir, jugamos en conjunto y en pared e impulsamos una candidatura. Y la otra es mucho más ideológica, es decir, que los grupos de izquierda se han visto mejor representados en una candidatura nueva, como la de Pedro Castillo, limpia, porque no tiene ningún proceso legal, que le ha permitido crecer. ¿Qué es lo que ha empañado en la primera vuelta, digamos, la imagen de Pedro Castillo? Tres cosas muy importantes. Primero, gran parte de los miembros de su organización política han estado vinculados a un movimiento terrorista en el Perú denominado Sendero Luminoso, ¿no? Aunque Pedro Castillo ha descartado cualquier tipo de vinculación, hay personas, digamos, que han tenido esta vinculación muy cercana. Entonces, eso es lo que se le ha denunciado. Lo segundo, el tema de seguir estrictamente aquello que el candidato, digamos, el ex candidato de su partido, Vladimir Cerrón, y fundador de su partido, ha planteado respecto al tema de la reforma de la Constitución y una serie de reformas en el ámbito económico que implicarían la desaceleración de la economía peruana en términos de inversión. Y lo tercero está vinculado a que a la fecha no se conoce cuál es el equipo técnico que tendría Pedro Castillo para poder, por ejemplo, asumir un eventual gobierno. Ya cuando era candidato en primera vuelta, se le decía exactamente lo mismo, que no había un equipo técnico que pudiera acompañarlo con él. Entonces, la primera vuelta pasa siendo para el país un escenario totalmente confuso y confrontacional, aunque aún no se había polarizado en dos, como la segunda vuelta, sino que seguían existiendo dudas. ¿Qué es importante señalar en este escenario de primera vuelta? Que en realidad votan de casi 30 millones de peruanos, cerca de 11 millones, ¿no? 14 millones votan en realidad. Es decir, casi el 55% de los electores peruanos va a votar a las urnas. El 55%. Y del 55%, que se convirtió en el 100%, estos candidatos sacaron el 19% y el 13%. La pregunta es, ¿cuánta legitimidad puede haber en la representación de candidatos con una votación tan disminuida, considerando una población que casi fue a votar en un 50%? ¿No? Era un cuestionamiento que también se daba. ¿Cuánta legitimidad hay en ellos? No hablamos de un 20%, no hablamos de un 15%, no, hablamos de números reducidos. Eso hace que en la segunda vuelta el tema se polarice más, ¿no? Hubo evidentemente más votantes en la segunda vuelta. Pero el escenario cambia cuando el propio candidato Castillo intenta poner las reglas de juego en el debate, ¿no? Lo primero que dice, por ejemplo, que es que ellos representan el mensaje de Perú profundo, ese Perú olvidado, con esa frase célebre de Castillo que decía, no más pobres en un país de ricos.
¿Y por qué decía eso? Decía porque la distribución de la riqueza, según su visión, no era equitativa en tanto las zonas de costa o las ciudades más desarrolladas tenían más inversión de capital respecto a los niveles de pobreza que vivía en el interior del país. Entonces él era oriundo, o es oriundo, de una provincia que se llama Chota, en una región que se llama Cajamarca, que está al norte del Perú y donde está una de las producciones mineras más importantes, Yanacocha, el país, y la minera Goldfield, que es una de las importadoras de oro más importantes de Sudamérica. Entonces, en esa zona donde él vive hay bastante pobreza. Efectivamente, Cajamarca es una zona muy pobre. Sin embargo, es una de las principales zonas de explotación de oro. Y en su momento, en el 2018, ocupó el primer lugar de explotación de oro en el mundo. La explotación de Yanacocha, con la minera Goldfield. Entonces decía, ¿por qué? Decía, pobres en un país de ricos, ¿no? Ese era su mensaje. Y ese mensaje fue calando al interior del país, ¿no? De tal forma que, si hemos luego la distribución electoral de la votación de Pedro Castillo, casualmente él gana en las zonas de sierra, en las zonas del interior del país, mientras que la costa cierra con la candidata Keiko Fujimori. Entonces, lo que vivimos los peruanos en ese momento fue todo un conflicto de polarización de propuestas. El primer debate electoral planteado por el Jurado Nacional de Elecciones, porque la ley establecía así, debería darse en la ciudad de Lima y otro en Cajamarca, en Arequipa, conforme a la distribución. Pero el señor Castillo dice, no, el debate empieza cuando yo lo diga en la ciudad de Cajamarca y va a ser en Chota, en tal día. Así que reto un debate a la candidata Keiko Fujimori para que vaya hasta Chota y debata conmigo. Entonces, Castillo logra que la candidata Fujimori se traslade hacia Cajamarca y participe en ese primer debate. En ese primer debate electoral, evidentemente, Castillo fue muy político, mientras que la señora Keiko fue más técnica. Bueno, entonces, se vio evidentemente un empate técnico, si se quiere, respecto a que Castillo ganaba por la presencia en el lugar y la señora Fujimori por las propuestas que planteaba. El segundo debate, en ese mismo día, el señor Castillo dice, bueno, ahora, el segundo debate que sea en el penal Santa Mónica, ¿no? La pregunta es, ¿por qué Castillo dijo a la señora Keiko Fujimori, ¿por qué el debate es en el penal Santa Mónica? Porque la señora Fujimori venía de haber estado encarcelada en el penal Santa Mónica a propósito de una denuncia por los malos manejos aparentemente de los fondos partidarios de su organización política, ¿no? Por haber participado con recursos de Odebrecht y otras empresas. Por esa razón, el fiscal decidió establecer una detención preliminar y estuvo internada, evidentemente, en el penal de mujeres de Chorrillos. Por esa razón, Pedro Castillo, en alusión a esa detención, es que le dice, vamos a debatir en el penal de Chorrillos. Finalmente, la candidata Fujimori la acepta y concurre a este penal de Chorrillos, pero Pedro Castillo no va a ese debate. Viene el tercer debate en Arequipa, que tiene que ser el debate ya formal del Jurado Nacional de Elecciones para ver casualmente cómo los equipos técnicos planteaban el proceso político en el país. Se enfrentan los dos equipos técnicos en Arequipa para poder plantear cuál es la perspectiva del gobierno desde las dos organizaciones políticas. Entonces se supone que cada organización política enviaba a los 5 mejores técnicos para hablar de educación, para hablar de salud, de economía, para hablar de reforma del Estado y para hablar de lucha contra la corrupción. Entonces son temas muy puntuales que el país necesitaba saber. Se inició el debate finalmente y una vez más el equipo técnico que tenía Fuerza Popular fue mucho más sólido que el equipo técnico que tenía Perú Libre. Incluso al final, en las encuestas sobre el debate, evidentemente ganó el primer equipo de Fuerza Popular respecto al equipo que planteaba Pedro Castillo. Pero ¿qué es lo curioso? Es que pese a que a estos voceros nombrados por Perú Libre para que representen la política pública de ellos, lo que proponían, curiosamente después sale el Comité Ejecutivo Nacional de su partido Perú Libre y los desconoce como líderes. Y dice que son invitados para poder participar en el evento, pero que no necesariamente sus frases responden a la política que tiene el partido como tal. Entonces nos enfrentamos a un escenario de, digamos, de cierta informalidad por parte de uno y de otro. ¿Qué era lo importante señalar en esto? Es que estratégicamente el candidato Castillo era mucho más débil para un debate, porque evidentemente no tenía de pronto todo el equipo técnico o toda la solvencia o experiencia política para poder hablar de diversos temas. De tal forma que cada vez que era entrevistado en una radio, se notaba su limitación respecto a temas como manejo de la economía, reforma de la educación, qué va a hacer con el tema de la pandemia a propósito del tema del cierre de muchas empresas,
cuál es el plan de política de reactivación económica para el país post-pandemia, y una serie de preguntas que le hablaban sobre técnicamente qué se iba a hacer y sobre todo qué personas iban a acompañarnos en este proceso de segunda vuelta. En ese escenario es que evidentemente el país vuelve a polarizarse. Y aunque el triunfo ha sido muy corto, resultó evidente dos cosas después de esta segunda vuelta. Que tenemos un candidato presidencial que ya ganó, que es evidentemente presidente y juramento este 28 de julio, que de alguna u otra manera, digamos, no tiene la expertise necesaria para poder asumir un cargo de tal envergadura. Y que el equipo técnico es un equipo técnico que se está construyendo. Lo segundo es que no tiene mayoría en el Congreso. Este Congreso peruano está totalmente atomizado. O sea, no hay un grupo que tenga la mayoría, ni del partido ganador de segunda vuelta, ni del partido que perdió en segunda vuelta. Está muy fraccionado. Entonces, este fraccionamiento lo que nos lleva es una negociación. Es decir, que las agrupaciones políticas van a tener que pactar entre ellas para poder elegir la primera mesa directiva y darle gobernabilidad al país. Entonces, estamos en un escenario en que el Congreso de la República lo que tiene que hacer es darle tranquilidad al país para mantener, digamos, la tranquilidad en el aspecto de la inversión, por ejemplo, con los empresarios privados, que es un tema importante, así como para ver qué políticas se van a priorizar en este nuevo gobierno. Y evitar, evidentemente, dos cosas. Que se aplique conforme a la Constitución dos escenarios, o la vacancia del presidente o la disolución del Congreso. Son dos espadas de Damocles sobre el presidente y sobre el Congreso que tendrían que darse. Entonces es un tema también que le preocupa al nuevo Congreso, ¿no? Le preocupa, porque no puede generar un clima de inestabilidad. Pero un tema importante que Pedro Castillo permanentemente repetía, y que hasta hoy lo hace, es: vamos a convocar a una asamblea constituyente para reformar la Constitución. El mismo discurso que usó Alejandro Toledo, expresidente de Perú en el 2001, el mismo discurso que usó Ollanta Humala en el 2011, y ese mismo discurso que hoy usa Pedro Castillo. ¿Cuál es el tema real? Que en la Constitución del Perú no existe ninguna norma que establezca la posibilidad de convocar a una asamblea constituyente. De tal forma que constitucionalmente es imposible. Todas las reformas constitucionales que ha tenido el Perú han sido en periodos en que no había democracia. Todas las constituciones, incluyendo la 93 de Fujimori, o el autogolpe de Estado del 5 de abril, se dio en un proceso en que no estamos dentro de un sistema democrático. Entonces, con esto, Pedro Castillo tendrá dos opciones: o disuelve el Congreso y convoca constituyente, en esa lógica de mantener la Asamblea Constituyente, ¿no? O sea, dejaría de lado la estabilidad democrática para ir a un proceso mucho más duro. O lo que podría hacer, como ya se hizo con la Constitución peruana, es dejar que el Congreso haga reformas. Por ejemplo, nuestra Constitución del 93 tiene 21 reformas a la fecha, y todas se han hecho con la participación del Congreso de la República. Así se han hecho las reformas. No ha habido necesidad de una constituyente. Es más, en estos últimos años han habido 9 reformas a la Constitución, de 21. Y casi todas se han dado en un proceso tranquilo, de amplio debate, y se ha ido avanzando. Pero lo que plantea el señor Castillo es hacer una reforma mucho más dura en el tema económico. Por ejemplo, dijo en un momento que sí deberían de prohibir las importaciones. Y la pregunta que hacían los analistas era, bueno, si se prohíben las importaciones, evidentemente vamos a tener una crisis al interno en el mercado, porque hay muchos productos que el Perú importa, por ejemplo, papa, por hacer lo más simple, porque la producción de papa peruana no logra coberturar todo el mercado nacional, de tal forma que nos vemos obligados a importar, ¿no? La harina de trigo, por ejemplo, para el pan. Igual, lo que producimos no logra coberturar todo el mercado nacional. La tecnología, entonces, si hablas de prohibir las importaciones, lo que estás generando es una crisis al interior del país, cuando eso no debería pasar. Lo otro, planteó el tema de la revisión de todos los contratos con las empresas mineras o de explotadoras de recursos naturales, como el gas, etc. Entonces, la respuesta lógica era, bueno, si vas a revisar todos los contratos internacionales, lo que va a pasar con el país es que finalmente los terminan demandando, porque si rompemos la regla de juego, vamos a ser sujetos a una demanda ante un árbitro internacional, y lo que va a pasar es que nos van a ganar, y vamos a tener que pagar. Si no lo paga el gobierno, lo va a pagar el que venga, pero alguien va a pagar el resarcimiento de ese daño que pudiera generarse a un contrato de Estado a Estado. Lo tercero era el tema, por ejemplo, de nacionalizar todos los recursos de los fondos de pensiones. Es decir, que se cree una gran
un gran banco, decía él, del Estado, en el cual todos los dineros de los aportantes de pensiones pasan. Y a partir de ahí se genera el tema de los intereses y todo lo demás para poder manejar el fondo de pensiones. Es decir, romper todo el manejo de las AFPs para que el Estado vuelva a tener el control. Generó suspicacias porque en el Perú existe lo que es la ONP, la Oficina de Normalización Previsional, que es la entidad del Estado, digamos, que administra todos los fondos de los pensionistas jubilados, digamos, hasta antes de la aparición de las AFP. ¿Cuál es el problema con la ONP? Que la ONP, para empezar, para que tú puedas tener derecho a jubilación, tienes que tener 20 años como mínimo de aportes. 25 es el óptimo. Pero hay mucha gente que aportó 18 años. Y a esa gente, por ejemplo, no tiene derecho a jubilación. Pero su dinero se quedó ahí. Pero ellos no reciben nada. Y nunca lo van a recibir, porque la ley no permite que hagan. Porque es un fondo revolvente, una especie de pirámide, que todos aportan por ir pagando a uno y a otro, pero el que no logra los 20 años no recibe nada. Entonces, eso le generaba a la población una expectativa, pues, difícil de poder creer. O sea, ¿cómo tu Estado vas a administrar mis fondos de pensión si le has dicho a aquellos que están en ONP que no van a recibir dinero si tienen menos de 20 años? Cuando con la AFP, lo que yo he aportado cada año es individual y yo puedo retener mi plata. En cambio, con otros no puedo retirar. Otro tema era el tema de digamos, el trato hacia el tema de la educación y la salud. Y, en fin, una serie de aristas que generaban más dudas, ¿no?, que, digamos, tranquilidad al sector empresarial. Hasta hace poco, ustedes habrán visto en información internacional que el dólar en el Perú se disparó. Nosotros teníamos un dólar estable de 3.5, 3.36 o 48 y se mantenía. Hoy el dólar ha subido hasta 4.10, o sea, 50 centavos más. ¿Por qué? Porque ha habido especulación en el mercado a partir de la crisis política. ¿Qué ha hecho el Banco Central de Reserva? Ha salido y ha inyectado millones de dólares para poder evitar el crecimiento del dólar, para aguantarlo. Entonces, esa política le está generando al Perú un gasto producto de la crisis política, porque mientras más te enfrentas al mercado, evidentemente más dificultades tienes como tal para poder jubilar. ¿Bien? Entonces, esa es una parte. Otro tema importante que señalar dentro de este escenario, por ejemplo, es el que es relativo a la explotación de los recursos provenientes del gas natural. Así como, porque de alguna otra manera se ha hablado bastante de poder explotar estos recursos y tratar de dárselo a la población a un gas barato, que es lo que planteó en su momento el presidente John Tumari, que no se ha dado. O sea, bajar el costo del balón de gas para hacerlo más asequible a las mesas, a las amas de casa en el país. Es un tema que también ha entrado en cuestionamiento. Pero aparte de eso, tenemos otro escenario generado producto de la corrupción. Un congresista de apellido Bermejo, electo, va a juramentar mañana, porque mañana juramentan todos, el 23 de julio, está muy vinculado, digamos, a grupos narcoterroristas en el Brain. El Brain es la zona de la CGC La Peruana, en el centro del río Guayaga, en el cual están las zonas, están los remanentes de Sendero Luminoso y los grupos de narcotráfico. Por esa razón es que la Policía Nacional Antidrogas, así como las Fuerzas Armadas, tienen una base militar de control en esa zona. ¿Por qué? Porque gran parte del narcotráfico se mueve en esa zona, en el zona de Brain, Guayaga. Entonces, lo que sorprendió a la población era que este congresista, que es muy cercano a Vladimir Cerrón, haya estado presente en varias reuniones con las personas vinculadas casualmente a este grupo subversivo. Hay fotos, videos, y se dice que el que llevó a Castillo, porque Castillo aparece en una foto, fue el congresista Bermejo, quien lo invitó al actual presidente Castillo a esa reunión en la zona del Brain. Entonces, ha habido una serie de cuestionamientos y ataques. Por otra parte, con el tema de la señora Fujimori, lo que existe es un cuestionamiento ya histórico respecto al tema de lo que el fujimorismo le dejó al país en los 90. El tema de resquebrajamiento del sistema constitucional, los casos de corrupción con Vladimiro Montesinos, y el tema de cómo se compraban los medios de comunicación, y una serie de situaciones que han ido posteriormente acumulándose con ella. La votación que ella sacó recientemente en la segunda vuelta, digamos, no representa realmente la votación de Fuerza Popular. Es un tema que hay que dejarlo bien claro. Lo que pasó en la segunda vuelta ya fue la polarización ideológica, ¿no?, del país respecto al tema del modelo económico que planteábamos nosotros. Mucha gente fue a votar no porque Fujimori, fue a votar porque el modelo económico no cambiara, porque la Constitución no cambia.
por la estabilidad que le generaba el modelo que hoy tiene, mientras que el otro resto del país iba a votar teóricamente por aquellas, digamos, circunstancias que le generaban un cambio respecto a lo que ellos no tenían. Entonces, han habido una serie de protestas, sí, en el Perú, o por ejemplo, los militares en retiro se pronunciaron en contra de Castillo y sus políticas. ¿Por qué los militares reaccionaron? Esa es la gran pregunta que se han hecho muchos. Porque muchos de los militares en retiro lucharon contra el terrorismo en el BRAE y lucharon al interior del país. Y curiosamente, mucha gente vinculada a Pedro Castillo, está, no a él, sino a la organización de Perú Libre, está vinculada casualmente a grupos que forman parte de estas organizaciones que defendían terroristas, sea como abogados, ¿no? O sea como militantes. Entonces, esas fotografías, esos videos de su vinculación, hicieron que las Fuerzas Armadas reaccionaran y se pronunciaran a través de los militares en retiro respecto a su rechazo a la postura, digamos, marxista y leninista del señor Castillo y del señor Cerrón. Lo que agravó el tema ahí fue que cuando fueron a votar en la segunda vuelta, se encontraron tres temas muy importantes. El primero de ellos, que votaron personas que habían fallecido. Es decir, habían votos en el padrón de gente que estaba fallecida, ¿no? Pero que había votado. La pregunta es cómo pudo venir del más allá a darle un voto al señor Castillo, ¿no? Entonces hubo una congresista, Jenny Vilcatoma, es congresista, que hizo la denuncia formal con todos los argumentos técnicos y las pericias necesarias para poder evidenciar que la firma no correspondía a la persona y que por último estaba fallecida o era menor de edad. El otro tema que se presentaba era el tema de que señores como el que están abajo, que usted ve que está con la policía detenido, había sido encontrado con una cantidad, estamos hablando de la mañana, la media se instala a 8 o 9 de la mañana y votamos hasta las 7 de la noche. A las 10 de la mañana el señor tenía en su poder, 10 11 de la mañana cuando fue detenido, cerca de 80 cédulas de sufragio marcadas con el símbolo de lápiz en su poder, siendo personero de la agrupación. La pregunta es, ¿cómo un personero de mesa podría tener a las 11 de la mañana 80 cédulas de sufragio en su poder marcadas para poder ingresar a Salánfora? ¿Cómo se dieron cuenta? Porque evidentemente un miembro del Jurado Nacional de Elecciones se percató de los papeles que tenía. Cuando vio cédulas originales, no eran copias, eran originales. Entonces finalmente este señor fue detenido, se le ha abierto un proceso penal, ¿no? Pero así como él, han habido cantidad de personas que han sido detenidas de la misma organización política teniendo cédulas de sufragio en su poder. Entonces, esto generaba evidentemente una situación de rechazo por parte de gran parte de la población, ¿no? Y se hablaba de una especie de fraude en la mesa de sufragio, ¿no? Al cual OMPE, por ejemplo, nunca quiso esclarecer. Recordemos que el jefe de OMPE, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales en el Perú, fue requerido para que pueda informar cómo era posible de que estos actos hayan podido pasar. Lo primero que hizo en ese momento la RENIEC, que es el Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que es que nos otorga a nosotros los DNIs o las cédulas en el caso de ustedes, dijo que ellos no tenían nada que ver con el padrón, que ellos lo habían entregado tal cual, y que toda la responsabilidad del proceso era de OMPE. Porque en nuestro país existen 3 organismos en el sistema electoral. El Registro Nacional de Identificación de Estado Civil, que es el que acredita tu identidad y que aprueba el padrón electoral. La Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, que es la oficina que lleva el proceso electoral y lo ejecuta. Y el Jurado Nacional de Elecciones, que es el órgano que proclama finalmente el ganador o resuelve las tachas o impugnaciones que puedan haber a través de una sesión pública jurisdiccional. Entonces, existieron muchas denuncias de parte. Uno incluso de los personajes peruanos que denunció este tema fue Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa, enemigo jurado de Fuerza Popular y de todos los fujimoristas, de Alberto Fujimori, de Keiko Fujimori. Más allá de todo esto, denunció un fraude en el Perú, lo hizo internacionalmente en España, y se solidarizó con la candidata Fujimori respecto a lo que pasaba, ¿bien? Indicando que fue un fraude, finalmente en el Perú, que había mucha evidencia y que solicitaba que el jurado se pronunciara contra. Lo que agravó este escenario del pronunciamiento de Vargas Llosa y que generó una crisis también en el Perú, momentánea, digamos, no extensa, es que el propio presidente de la República de ejercicio, Francisco Sagasti, llamó al escritor Mario Vargas Llosa a decirle que le dijera a la señora Fujimori que aceptara su derrota. Entonces, eso es lo que finalmente trasciende a través de Mario Vargas Llosa.
Entonces lo que vino en el país fue cómo es posible que el presidente del Perú pueda tomar parte en un proceso electoral y pueda literalmente decir que él llamó a un personaje como Mario Vargas Llosa que apoyaba a Keiko Fujimori y decirle, dile a tu candidata que ella ceda y que no siga la protesta, que acepte la derrota. Eso es lo que no puede hacer un presidente de la República. Pero sin embargo se planteó ese escenario y se dio. Entonces ha sido un proceso muy tirante, ha sido un proceso muy complejo, de mucha confrontación política. Ha habido muchas luchas en la calle, hasta hace poco ha habido marchas, hay gente que duerme en las calles actualmente pidiendo que se haga justicia en el tema de la votación. Hay gente también del señor Castillo que plantea exactamente lo mismo. Y sea como fuera, ya el presidente literalmente del Jurado Nacional de Elecciones ya proclamó un candidato y este juramento el 28 de julio, conforme lo manda la Constitución y la tradición en el Perú. Mañana juramentan los 130 congresistas, el 26 de julio, el lunes, se elige al presidente del Congreso y el 28 de julio jura el presidente constitucional de la República del Perú, que es el señor Pedro Castillo. Entonces el escenario ha sido complejo. El sistema democrático peruano es presidencialista, si se habrán podido dar cuenta, pero que tiene un mecanismo de control con el Congreso a través de la vacancia presidencial. Vacancia que se da por incapacidad moral. Pero el término, pues, incapacidad moral es un término muy genérico, ¿no? Que necesita estar normado específicamente en el caso peruano y que no ha tenido, digamos, esa revisión necesaria para poderse ajustar. ¿Por qué es importante revisarlo? Cuando se va a Alberto Fujimori en el 2001, por ejemplo, y asume Valentín Paniagua, presidente del Congreso, sobre esa experiencia se plantea la vacancia de Alejandro Toledo posteriormente, por incapacidad moral permanente. Lo que responde el Tribunal Constitucional peruano era de que no se podía aprobar una vacancia por incapacidad moral con el 50% más 1 de votación, cuando la legislación peruana establecía que para censurar un Consejo de Ministros se necesitaba 2/3. Entonces, ¿cómo es posible que para sacar un ministro era 2/3 y para sacar un presidente era la mitad más 1? ¿Qué argumento toma como caso el tribunal? La vacancia de Alberto Fujimori, indicando que fue irregular. Lo dice muchos años después, literalmente, pero evidentemente tomó como antecedente. Cuando viene la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski, nos pasa exactamente lo mismo a los peruanos, por el tema de incapacidad moral, ¿no? Entonces, vino en revisión varias veces ese caso, y finalmente, aun cuando el Congreso quiso cambiar esa modalidad para evitar el tema de, para darle, mejor dicho, una coherencia más lógica y jurídica al agravante de la vacancia, no se pudo dar. Entonces, estamos ahora nosotros en un escenario en que el Congreso pudiera usar ese argumento con el señor Castillo, o el señor Castillo usar la herramienta de la disolución del Congreso. ¿Qué tendría que hacer? Solamente enviar 2 consejos de ministros en tiempos distintos para poder, para que el Congreso no le dé la confianza, y al negar la confianza por segunda vez, lo que procesa es disolverlo, ¿no? Entonces, ese escenario de conflicto político es el que estamos viviendo en el Perú en este momento. La primera vuelta, como les decía, no reflejó un poco el sentir, había mucho ausentismo en el Perú. Digamos que los 2 candidatos que pasaron a la segunda vuelta no eran los candidatos que de pronto el país necesitaba o quería, pero pasaron. Y en la segunda vuelta lo que pasó fue una polarización, un enfrentamiento político, ideológico, que llevó finalmente a una cantidad de denuncias por fraudes, con detenidos, con protestas en las calles, con pronunciamiento de todas las organizaciones políticas que plantean, pues, que se llevara una elección lo más transparente posible. Hasta hace poco, un periodista, Beto Ortiz, de una cadena televisiva que se llama Willax Televisión en el Perú, fue el que destapó una cantidad de denuncias respecto al tema de, por ejemplo, las firmas falsas, los electores fantasmas, y lo que ha pasado posteriormente, increíblemente, es que ha sido denunciado, ¿no? Por haber atentado supuestamente o mentido respecto al tema de elección del presidente. Y se dice en el país que hay una persecución, entre comillas, no está aprobada en realidad, contra un medio de comunicación que hizo permanente oposición, porque Willax Televisión es un canal que hizo permanentemente oposición a través de 2 periodistas, Philip Butters y Beto Ortiz, al candidato Castillo, ¿no? Entonces, lo que se dice hoy es que viene una especie de revancha. Y en el caso de la señora Fujimori, el fiscal que ve su caso le ha pedido detención. Hay un debate nuevamente sobre el tema si se acepta o no, pero ese es más o menos el escenario político. Como quiera que concluya, Pedro Castillo jura el 28 de julio, legalmente. Puede haber, digamos,
digamos, dudas respecto a su elección, como que van a ver hasta que se resuelve el último caso denunciado. Pero juramenta, y lo que al país le interesa hoy son dos cosas. La primera es que él pueda evidenciar cuál es su gabinete de gobierno, para saber qué certidumbre existe sobre él, qué experiencia, y cómo se va a ver el futuro del país a través de ellos. Y lo segundo es que el Congreso, lejos de tener una agenda muy politizada y confrontacional, tenga una agenda mucho más consensuada, llamando a la reflexión, a la gobernabilidad, y a priorizar temas no como la reforma de la Constitución, que no son prioritarios, sino cómo restablecer todo el tema del estancamiento económico que tiene el país, que es lo que nos preocupa a todos los peruanos. Porque al afectar la economía, digamos, la inversión privada y todo lo demás, lo que nos puede pasar es que la economía se desacelere, en el sentido de que muchas personas saquen su capital. A la fecha hay muchos millones de dólares de empresarios peruanos que han sacado capitales del Perú, pero los han puesto en el exterior. Ya no se encuentran en el Perú. Entonces, ¿qué espera el Perú? Que dentro de la propuesta económica, el Perú consolidara su espacio de inversión para que los capitales provenientes de Chile, que están en dificultades en Argentina, puedan ver en el Perú una posibilidad de inversión real, que era el norte que se planteaba inicialmente. Porque eso permitiría darle a los empresarios certidumbre jurídica, estabilidad, predictibilidad, ¿no? Para que puedan invertir, puedan ganar sin tener ningún tipo de dificultad. Y esa inversión nos genera otras tres ganancias. Impuestos, por una parte, empleo, por otra parte, y una mejor imagen del país como un centro para poder realizar inversiones de ese nivel. Entonces, ¿por qué le digo? Por ejemplo, porque gran parte de la inversión chilena en la zona sur del país es fuerte, en el tema de espárragos, por ejemplo, en el tema de algunos recursos, es muy fuerte. Y lo que no estamos dejando nosotros es casualmente que eso pueda crecer. Bien, discúlpenme si me excedí en el tiempo, de pronto los aburrí. Les agradecería que cualquier pregunta, en todo caso, podamos compartirla para poder continuar. Muchas gracias, licenciado. Sí, hay una rueda de preguntas. La primera, técnica. Usted dijo que a pesar, el voto es obligatorio en Perú. A pesar de ello, votaron el 55% de los electores. ¿Por qué sucede esto? Hay baja legitimidad en el proceso electoral. Y sumado a esto, por lo último que dijo, sobre la posibilidad de fraude. Ha habido en Perú, como en todas las elecciones, veedores internacionales. De Argentina, de hecho, hubo varios colegas, amigos que han participado, y los informes que han hecho no distan de algunas democracias de América Latina, es decir, no han visto algo excesivo en algunas dificultades que ha tenido Perú, no más que en otros lugares, ¿no? En los informes de los observadores. ¿Cuánto hay de verosímil en eso de la posibilidad de fraude? Que siempre es bastante habitual en una elección tan pareja, que digamos, es casi de manual de ciencia política. Si perdés por menos de un punto, bueno, el que pierde por menos de un punto va a alegar fraude. Pero sí me llamó la atención esto del que votó el 55% de los electores. ¿Qué es lo que pasa allí? Porque acá el voto es obligatorio, si bien las sanciones son muy bajas, pero vota el 82%, más o menos, 82-85% de los electores. Las elecciones son muy legitimadas en Argentina. Claro, a ver, nosotros tenemos una gran dificultad en el país. Gran parte de la comunidad del exterior no votó. O sea, votó un grupo muy reducido. Se entiende que la pandemia redujo considerablemente todo el escenario, digamos, de intención de voto. Recordemos que el proceso de vacunación ha sido lento en el Perú, que más hasta ahora están apenas a peruanos que están en los 47 años, no hemos ingresado a la fase 30, y la población más vulnerable era la población que estaba entre 50, 60 y 40. 50 y 60, básicamente, y 70. Ahora, aquí hay un tema sui generis, ¿no? Cuando se inicia la segunda vuelta y viene el tema de la votación, las personas a quienes querían motivar para que voten eran los adultos mayores, ¿no? Muchos de los cuales fueron a votar, pero era una población que no estaba vacunada. Entonces tú podías ir a tu centro de votación, como yo fui a mi mesa, por ejemplo, de 190 electores, votamos casi 30 o 40, el resto no fue. No fue porque se entendía que había una dificultad por el tema del contagio, el temor al contagio por el tema del contagio, porque mucha gente estaba vacunada. Entonces, digamos que ese escenario mermó
digamos, la participación de muchos peruanos, porque aunque es obligatorio el voto y te ponen una multa, pues tenemos que pagar una multa si no vamos a votar. Mucha gente prefirió pagar su multa que ir a votar. Entonces, eso, digamos, que mermó de alguna u otra manera el tema. Entonces, aquí hay una situación increíble, ¿no? De alguna u otra manera, la política de vacunación en el país ha sido muy lenta y ha estado involucrada o vinculada a muchos temas de corrupción. Se decía, por ejemplo, que hubo gente que se vacunó sin una priorización, que se negociaron más las vacunas con China, que hicimos un pésimo negocio comprando unas vacunas chinas que no tenían ningún tipo de protocolo ni aprobación internacional, pero que las compramos y las pagamos, ¿no? Y que finalmente se suspendieron. Y que luego tuvimos que volver a comprar más vacunas para casualmente poder empezar a vacunar a todos los peruanos. Esa desorganización, esa crisis que nos llevó a tener en un momento la cantidad con tasa de contagiados muertos en Sudamérica más alta de toda la región, generó definitivamente temor en la población. ¿Por qué? Porque tenemos hospitales con unas reducidas camas UCI, porque el tema del oxígeno no llegaba a todos, los barriles de oxígeno costaban demasiado caros y no se podían comprar. Entonces tenías un sistema hospitalario o de salud totalmente endeble para enfrentar una pandemia como la que nos ha tocado vivir. Eso generaba miedo en la población. Mucha gente pensaba no ir a votar, y como que así fue. Entonces eso reducía el escenario de personas que pudieran votar en esta elección. Y eso fue un motivo. Lo otro es que además hubo, claro, un tema motivador ideológico, de lucha contra el terrorismo, porque lo que hizo Fuerza Popular es posicionar como un enemigo común, ¿no?, vinculándolo al terrorismo al Partido Perú Libre, para poder generar antivoto con ellos, porque el antivoto contra Fuerza Popular era alto. Entonces, eso fue también una estrategia que luego se tomó. Pero básicamente el ausentismo se ha debido al tema indiscutiblemente de la pandemia. Bien, la otra pregunta tiene que ver con, pareciera una paradoja, ¿no? Perú ha sido casi una de las niñas mimadas de América Latina de crecimiento económico. Siempre se lo ha puesto en los últimos años como un enorme crecimiento. De hecho, este año está pensado en el 2021 un crecimiento, incluso en medio de la pandemia, de un 10%. No obstante, a pesar del crecimiento económico, esto no solo no atenuó, sino pareciera como que hay dos escenarios, una estabilidad económica y crecimiento económico, pero una alta crisis política. Digamos, ¿cómo se explica esto? Digo, que a pesar de haber pasado muchos presidentes de diferentes características, sin embargo, Perú sigue creciendo. Sí, acá hay un tema que hay que ver. La economía peruana ha mantenido una sostenibilidad de crecimiento económico a partir del modelo de constitución que hemos tenido en el 93 y de todas las políticas públicas que se han mantenido. Han pasado muchos gobiernos, pero la política, digamos, de crecimiento económico no ha variado. Si tú te das cuenta, no ha tenido variación, lo que ha significado para el país una estabilidad permanente. Cualquier presidente que llegue hoy y que prometa una cantidad de subvención, va a tener la plata, la va a tener para hacerlo, porque macroeconómicamente el crecimiento ha sido sostenible y permanente. ¿Por qué? Por tres razones. Cuando se tuvo que promover la inversión privada, se hizo de una manera abierta, de tal forma que, ¿qué es lo que hizo el Estado en el 93? Se deshizo de toda la carga pesada del manejo estatal. Se cerraron casi todas las empresas del Estado. Se vendieron todas las empresas del Estado, no creo casi ninguna. Se redujo la administración pública y se liquidó mucho personal para no tener un gran gasto como Estado. Lo segundo, hubo toda una reforma tributaria para poder generar recursos. Por eso pagamos, de otra manera, uno de los impuestos más únicos. Tenemos el IGB, el Impuesto General de Ventas más alto de toda Sudamérica. Pagamos bastante como impuestos. Por otra parte, lo que se hizo es diversificar la inversión. Por ejemplo, antes no había tanto colegio privado ni universidad privada en el país. Hoy hay cantidad de universidades privadas y colegios privados. No había tampoco tanta inversión en lo que es pequeños negocios o pequeñas y microempresas. Hoy hay cantidad. Entonces, de otra manera, hemos crecido económicamente, pero hay algo que no creció en el Perú y que en su momento lo dijo Hernández Soto con otro sendero, y tenía que ver mucho con el tema de la informalidad. Hay una economía que se mueve en el interior informal, que no paga impuestos, que no declara, pero que sí genera un movimiento económico importante, de tal forma que tú no ves mucha escasez o mucho desempleo. Entonces, económicamente, digamos que la Constitución del 93 nos ha ayudado a crecer. El gran problema del Perú, hacia adentro, y el cual nos trata de demostrar Pedro Castillo, creo yo, y que no lo hemos visto con claridad,
es que el nivel de inversión hacia adentro está plagado de muchos casos de corrupción. Se dice siempre, por ejemplo, que en el interior del país hay poco presupuesto, no hay dinero, no llega, y eso es falso. ¿Por qué? Porque si tú revisas la ejecución presupuestal de todos los gobiernos locales y regionales en el Perú, como que puedes entrar al portal del Ministerio de Economía y Finanzas, que es abierto para todos, y tú ves la ejecución presupuestal, te vas a dar cuenta de la cantidad de dinero que devuelven los gobiernos locales, distritales y provinciales, así como los gobiernos regionales. Devuelven dinero, o sea, la región es pobre, pero ellos devuelven dinero. Entonces, ¿por qué devuelven dinero? Porque los proyectos de inversión no están bien elaborados, tienen dificultades en su diseño y finalmente no terminan por ejecutarse porque hay problemas de carácter técnico, ¿no? Entonces, por otra parte, hay bastantes casos de corrupción asociados al tema de inversión en gobiernos locales y regionales, en el sentido de que hay mucha contratación de consultorías. Consultoría para un expediente, consultoría para un caso social, consultoría para la construcción de un puente, consultoría, entonces esas consultorías absorben el presupuesto. Y a veces el nivel de inversión para infraestructura es muy reducido. Entonces, evidentemente, esa pésima administración burocrática, esa falta de profesionalización del servidor público en el gobierno local, hace que, como consecuencia, o existan casos de corrupción o casos en los cuales tengas que devolver el dinero porque no pudiste ejecutarlo. Entonces, cuando la señal política que aparece ahí es el gobierno nos apoya. ¿Por qué? Porque cada año, para presentar el presupuesto como de ahorita, por ejemplo, en 2022, los gobiernos locales y regionales le presentan al Ministerio de Economía el paquete de obras priorizadas, sea por presupuesto participativo, sea por obras que tienen que continuar a ejecutarse. ¿Bien? Pero resulta que al final, a mitad de camino, el gobierno local presenta más obras para que el Ejecutivo le dé recursos y lo pueda hacer. Y cuando no le da, le dice a la población, el Ejecutivo no me quiso dar dinero. Oye, pero te dio dinero para el presupuesto y no lo has gastado. Es más, es realmente inconcebible como, por ejemplo, al cierre del 2020, los gobiernos regionales han ejecutado casi 70-80% de su presupuesto. Otros el 50%, es decir, casi no gastaron dinero. La pregunta es, ¿cómo una situación tan compleja no se pudo hacer inversiones en temas que deberían hacerse como en saneamiento, como en salud, como en construcción de hospitales? ¿No? Porque recordemos que de alguna otra manera puede haber cambio en las partidas presupuestarias para hacer una priorización. Como por ejemplo, si en los hospitales de mi región o mi provincia no tengo camas UCI, no tengo equipos de oxígeno, balones de oxígeno, no tengo, digamos, herramientas para poder mejorar la atención, digamos, de detección del COVID, lo que yo hago es pedir al mes que haya una reestructuración de mi presupuesto y que me genere más recursos de una obra, me la traslade a salud para yo poder comprar eso, pero tampoco se hizo. Entonces, digamos que hay cierta desinformación en el tema de que al interior no haya recursos para hacer obras. Sí las hay. Lo que pasa es que tenemos funcionarios que no están a la altura de las circunstancias para poder asumir esos gastos. Se politicen demasiado. Por ejemplo, el ejemplo más claro es Junín. Vladimir Cerrón, que es el fundador del partido Perú Libre por el cual gana Pedro Castillo, ha sido gobernador regional hace poco vacado. Lo vacaron por corrupción. ¿No? ¿Por qué? Porque él favoreció a su familia y a un grupo de allegados, algunos de los cuales dicen que van a ser ministros ahora, para que puedan beneficiarse de algunas obras que tenía en el gobierno regional. Entonces, son las denuncias que salen y ya en los medios de comunicación de la propia región. Es más, congresistas de su propia región lo denuncian. Entonces, cuando se habla de este tipo de situaciones, lo que genera es un doble mensaje, ¿no? Por un lado, el gobierno no invierte al interior del país, no le interesa la pobreza, quieren que todos se mueran, pero por otra parte tú ves a un gobernador regional o un alcalde devolviendo plata. Entonces la pregunta es, no es que te haya faltado dinero, es que no sabes administrar adecuadamente tus recursos y o caes en caso de corrupción o ineficiencia para poder ejecutarlos y tienes que devolver dinero. De alguna otra forma también, incluso la Contraloría General de la República, esa forma de control del Estado, no tiene, digamos, un ejército tan grande de profesionales para poder auditar en todo el país. Recordemos que hasta hace poco, por ejemplo, los funcionarios de Contraloría hasta hace 5 años eran pagados por el propio gobierno local. Impresionante. O sea, es como te ibas al gobierno local, a un alcalde, Gustavo, tú eres alcalde, pero tu órgano de control lo pones tú y tú le pagas. De tal forma que nunca te ibas a fiscalizar porque tú le pagas. Eres parte de su entorno. Recién a partir de este año, o hace 5 años, perdón, los gobiernos locales y regionales han ido independizando estos presupuestos y hoy la Contraloría ya administra ese funcionario, de tal forma que no tiene dependencia ni política, ni laboral, ni económica del alcalde o el gobernador que esté en ese lugar. Tiene cómo fiscalizarlo independientemente, no depende de él, a diferencia de antes. Entonces, son situaciones que se van sumando
y que a veces no se ven, ¿no? Bien. Y que se Sebastián, trastocan. el profesor Sebastián Zancari está por ahí. Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenas noches. Yo quería preguntarle por el tema de la ocupación de espacios simbólicos desde el punto de vista ideológico, ¿no? La izquierda y la derecha en Perú, ¿qué significan cada uno de ellos desde el punto de vista simbólico? ¿Cómo se han relacionado con las redes sociales, con las nuevas tecnologías de comunicación e información? Le pregunto esto porque he visto alguna entrevista con el presidente electo y le han preguntado si él se autodefinía como marxista y dijo no, estamos en el corazón del pueblo o algo así. Este uso de los conceptos un poco vago, indeterminado, quería que nos explaye sobre esa cuestión. Buena pregunta, Sebastián. A ver, acá hay un tema. El plan de gobierno del Partido Perú Libre, el plan de gobierno, lo elabora el Partido Perú Libre encabezado por Vladimir Cerrón. ¿Quién es Vladimir Cerrón? Vladimir Cerrón es el fundador del partido, es un médico formado en Cuba, ¿no? Tiene una convicción ideológica marxista muy definida, leninista, y él es el que funda ese partido. Pedro Castillo no es que tenga una convicción ideológica muy definida, porque ha participado por varios partidos. Él nunca ha sido de izquierda, ha sido un sindicalista, sí, pero no ha sido un hombre, digamos, radical de izquierda. Pero al haber sido, cuando fue invitado por el partido de Castillo, al parecer, de Cerrón, Castillo no leyó adecuadamente el plan de gobierno y no se daba cuenta de todo el contenido ideológico que tenía su plan de gobierno. Ese plan de gobierno de Perú Libre, que es un requisito para postular a la presidencia de un candidato, decía que el partido se define como un Estado marxista y leninista. Y hablaba de los controles de medios de producción, y hablaba de estatización, de la nacionalización de la banca. Hablaba de una serie de cosas que al parecer Castillo jamás leyó. Y si lo leyó, nunca lo entendió. Entonces, cuando él va a una campaña, no se daba cuenta de que él estaba representando una corriente radical de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que hizo? Repetir literalmente todo lo que decía el documento y dejándose llevar por la agrupación política de Perú Libre. Entonces, no es que exista, digamos, un marcado anclaje ideológico, simbólico por parte de Castillo, más lo existe por su propia agrupación. No en vano, en algún momento, los congresistas de Perú Libre, el señor Bermejo, le dijo a Castillo, cuando era candidato en segunda vuelta, que él no se olvide el partido que él representa, que si bien ellos lo han puesto, ellos mismos lo pueden sacar. Fue el mensaje que le dio Bermejo a Castillo. ¿Qué le quiso decir con eso? Que él tenía que alinearse a la propuesta ideológica del Partido Perú Libre. Y es lo mismo que le repitió posteriormente a Vladimir Cerrón, porque Castillo intentó abrirse, o sea, separarse, distanciarse de Cerrón, porque Cerrón es una figura muy radical, y sin embargo no lo pudo hacer. Hasta hoy no lo pudo hacer. Entonces, eso es algo que se le denuncia, ¿no? El tema de que él no es capaz de poder hacer. Entonces, en el Perú existen corrientes ideológicas muy definidas, ¿no? La izquierda peruana, desde que fue fundada en el 30 por... el socialismo peruano tiene dos corrientes, ¿no? La primera, fundada con Aya de la Torre, ¿no? Que es la socialdemocracia, ¿bien? Y la segunda con José Carlos Mariátegui. Son dos pensadores. ¿Cómo nace esta historia? Para entenderlo un poco mejor. Ambos pertenecían a la Internacional Socialista, pero el que cuestionaba, digamos, la visión dogmática, ideológica de la Internacional era Aya de la Torre, porque decía, si nosotros, ¿cómo podemos hablar, digamos, de capitalismo? ¿Cómo podemos hablar nosotros de proletariado si el Perú está en la etapa de la explotación agrícola? Nosotros no pertenecemos a esa realidad. Entonces, Aya de la Torre se distancia, ¿no? Escribe su propia tesis sobre la realidad peruana y termina en México fundando la Alianza Popular Revolucionaria Americana, el APRA, que es un movimiento de carácter socialdemócrata. Y al regresar al Perú, instala y funda el APRA. Mientras que José Carlos Mariátegui mantiene la posición marxista y leninista y continúa con la izquierda peruana. Lo que pasa a la muerte de Mariátegui, como murió joven, Mariátegui, es que deja a Eudosio Rabines, que era otro líder de la izquierda importante en el Perú, para que continúe el crecimiento, digamos, del movimiento marxista en el Perú. Ojo, estamos hablando de dos corrientes socialistas, pero una marxista y la otra socialdemócrata. Entonces, lo que pasa con el comunismo marxista y leninista
es que este se atomiza en una cantidad de organizaciones políticas que terminan enfrentándose entre sí. Lo que no pasó con el APRA. El APRA mantuvo. En ese mismo año aparece en el Perú lo que se llama la democracia cristiana, fundada por un pensador llamado Polar, Mario Polar. Entonces Mario Polar crea la democracia cristiana, pero como de alguna otra manera era centralista, ¿no? Esta se divide en Arequipa, ¿no? Y Luis Bedoya Reyes, con María Alaisa Grundy, fundan el Partido Popular Cristiano en Cusco. Y luego vienen Arequipa y luego Lima. O sea, se fracciona la democracia cristiana, ¿no? Era otra corriente social y socialista igual en el país. Y a partir de ahí fue empezando a dividirse toda la corriente ideológica que tradicionalmente conocíamos en la que hoy tenemos. A la fecha, el Partido Popular Cristiano, fundado muchos años por Bedoya Reyes y que venía de decisión de la democracia cristiana, terminó por desaparecer porque como no pasó la valla electoral, tiene que volver a conseguir firmas para poder fundarse. Lo mismo pasa con la Acción Popular. ¿Qué pasó con Acción Popular? Acción Popular es un partido fundado por Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente en el 65, vacado por un gobierno militar en su momento, de Juan Velasco Alvarado, y que vuelve a ser elegido presidente en el 81, hasta el 85, ¿no? Con el partido Acción Popular. El lema de él era, donde preguntaba cómo se había hecho una obra, la respuesta era, el pueblo lo hizo. Entonces él creó Acción Popular y creó un programa de esa naturaleza para ayudar al pueblo. Perdón, Belaúnde no sube con la Constitución del 78 en el 79. Sí, cuando estábamos en el gobierno militar. Perdón. Sí, a ver, nosotros hemos tenido, la Constitución del 79 se da luego de que, a ver, cuando Fernando Belaúnde Terry en su primer gobierno fue vacado por Juan Velasco Alvarado, ¿no? Juan Velasco Alvarado era un militar, un general de ejército, ¿no? Que denunció a Fernando Belaúnde Terry por aparentemente entregar los intereses del Perú a transnacionales extranjeras. ¿Quién era el ministro de Economía en ese momento de Belaúnde? Era pero Pablo Kuczynski, el presidente que vacamos hace poco, ¿no? Y él hizo perder la famosa página 11, en la cual le entregamos a Petroleum Company una gran cantidad de recursos para la explotación petrolera de Perú. Entonces, a partir de ahí, denuncia, Juan Velasco Alvarado, general de ejército, que Belaúnde está entregando los intereses del país a transnacionales extranjeras y decide darle un golpe de Estado. Y como que así fue, e instala el primer gobierno revolucionario socialista militar del Perú. Y él inicia todo un proceso de reforma. Finalmente enferma y fallece Velasco Alvarado y asume el general Bermúdez, ¿no? Rafael Bermúdez Cerruti, Manuel Bermúdez Cerruti. Y Bermúdez continúa con una línea, pero cambia a constituyente en el año 78. Y convoca a la constituyente que preside en ese momento Víctor Haya de la Torre, del APRA, claro. Efectivamente. Víctor Raúl de la Torre asume la presidencia de la constituyente y con él tenemos la constitución del 79. Al tener la constitución del 79 en pleno gobierno militar de Morales Bermúdez, lo que pasa es que vamos a la primera elección democrática en los 80 y gana en ese momento evidentemente Acción Popular con Fernando Belaúnde Terry, a quien el país le entregó la confianza, luego que salió o fue defenestrado por el anterior presidente del golpe militar en el 65. Cuando entra, Belaúnde instala, evidentemente. Ahora, la concepción, lo de Belaúnde no era una ideología, era más una doctrina. Él escribió un libro que se llama El Perú como doctrina, y decía que había que interpretar la realidad peruana sobre la base de su propio proceso histórico. Y no había que traer nada del exterior para tratar de interpretar aquello que nuestra cosmovisión no identificaba como propio. Profesor, un poco asociado a lo de Sebastián, a la pregunta de Sebastián Zancari, profesor, esto de la simbología de derecha e izquierda, ¿cómo usted interpreta o cómo se puede explicar que el secretario general del APRA, Elías Rodríguez, si bien medio dejó libertad de acción, apoyó abiertamente en la segunda vuelta a Keiko Fujimori, el APRA que venía de esa tradición socialdemócrata o de centro izquierda? Claro, lo que pasó con las agrupaciones políticas que apoyaron a Keiko Fujimori, ¿no? Llámese Renovación, llámese Avanza País,
llámese Acción Popular, llámese Partido Popular Cristiano, etc., lo hicieron más por un tema de mantener el modelo económico y el sistema democrático del país, porque lo que se planteaba era que una llegada de Castillo significaría una ruptura total del modelo económico, significaría una reforma de la Constitución y significaría la instauración de un gobierno marxista en el país. Ese era el temor, más ideológico, de tal forma que todas las corrientes de centro-derecha lo que hicieron fue juntarse, porque recordemos que el APRA de hoy es un APRA de centro-derecha, no es un APRA de centro-izquierda. Claro. ¿No? Eso hay que precisarlo. Una cosa era el gobierno con Aya de la Torre y otra cosa fue con Alan García. El segundo gobierno de Alan García era un gobierno distante de todo el tema ideológico y más tecnócrata que el tema de ejecución presupuestal. A tal Miguel punto Ángel, que, sí. perdón, no, yo quería preguntarle, entonces, ¿cómo hace Castillo para ganar el voto de los sectores empobrecidos del interior? ¿Hubo ahí alguna influencia de las redes sociales o fue una campaña más bien presencial? ¿Cómo él logra, digamos, capitalizar ese electorado? Bueno, un tema importante que hace Castillo es, Castillo participa presencialmente en las actividades políticas, porque tenía cantidad de operadores políticos. Entonces, no solamente era la presencia de Castillo en una región, como Cajamarca, como Arequipa, como Puno, como Cusco, qué sé yo, como Apurímac, ¿no? Como Tacna, porque recuerda que el Perú hacia el sur, del centro hacia el sur, es marcadamente socialista, o por lo menos confrontacional contra las corrientes que vienen de centro derecha. La pregunta es ¿por qué? Porque las explotaciones de recursos naturales, del gas, como de Camisea, que está en Cusco, como las petroleras o recursos, digamos, de cobre, están entre Junín, Arequipa y Cusco. Entonces, todas las protestas por mantener el medio ambiente han sido conducidas por grupos de corriente socialistas y reivindicadoras que han enarbolado la bandera de la defensa del medio ambiente y que han logrado juntar a la población para plantear una posición contra el gobierno buscando más recursos económicos a favor de la población. Entonces, eso ya era, digamos, una base social para que lo que planteara Castillo en esta oportunidad pudiera crecer. O sea, ya había una base. No es que no había nada, no es que Castillo ya llegara a nada. O sea, llega y la noche crece porque creció. No, es que ya había todo un trabajo de años de muchos operadores sociales en esas zonas. Y un tema importante, recordemos que Castillo representaba al SUTEP. Entonces, ¿qué es el SUTEP? Es el Sindicato Único de Trabajadores del Sector de Educación. Estamos hablando de todos los docentes de primaria y secundaria del país. Todos, sin excepción alguna. Entonces, cada profesor, cada docente del SUTEP era un operador político de su propio sindicato. Entonces, no es que no tenía llegada, es que tenía gente que lo apoyaba. Y la gente de SUTEP no necesariamente estaba ideologizada. Bueno, pero que en el caso de Keiko no nació, digamos, ayer, digamos, tenía también una experiencia política, su padre había sido presidente, tenía una estructura también montada, o sea, ahí había Keiko tenía muchas posibilidades también de llegar a ser presidente, ¿no? Tenía operadores también por todo el país, aunque le va mal en el interior, ¿no? Efectivamente, el tema de Fujimorismo tiene una historia bien peculiar, ¿no? Cuando Alberto Fujimori es vacado y es detenido Vladimiro Montesinos, el Fujimorismo tenía solo 3 congresistas de 2001 a 2005. 3 congresistas en el gobierno del presidente en ese momento, Alejandro Toledo Manrique. ¿Ya? Entonces, lo que se plantea en ese momento casualmente era regresar a la Constitución del 79. O sea, desaparecer la 93 porque había sido ilegalmente o inconstitucionalmente planteada y empezar. Sin embargo, no se dio. Y tuvo que cambiarse todo el escenario, ¿no? Y estos 3 congresistas de Fuerza Popular se quedaron como tal. Del 2006 al 2010, Fuerza Popular saca 11 congresistas. O sea, el Fujimorismo, 11. Y siempre era atacado. Del 2011 al 2016 saca 35 congresistas. Y del 2016 al 2021, ya cuando viene la disolución, saca 75 congresistas. La pregunta es, ¿cómo es que el partido con mayor antivoto del país,
al que nadie quiere porque es corrupto, porque es mafioso, porque generó la corrupción en el 93, porque son herederos de Vladimiro Montesinos, logra crecer a ese nivel de magnitud en representación parlamentaria. ¿Y cómo es que su candidata pasa 2 hasta 3 veces a segunda vuelta y pierde en segunda vuelta? Entonces hay un tema digamos, investigar respecto a cómo es que este partido, siendo como tal, llega a esas circunstancias. Se supone que no debe crecer. ¿No? Si ese partido de una organización criminal y corrupta, ¿cómo es que el país confía y logra meter tantos congresistas sin tener el manejo de la administración pública? Entonces, sí existe un liderazgo que está en función a 2 temas, creo que son los logros del fujimorismo. El primero es la derrota del terrorismo, y lo segundo es la reactivación económica del país. Son 2 temas que durante años la población le ha reconocido a Alberto Fujimori. Y de pronto esa situación es, digamos, lo más cercano que tienen. ¿Por qué razón? A veces cuando tú visitas el interior del país, solamente 3 presidentes han hecho obra en el interior. Manuel Aodría, un militar. Velasco Alvarado, otro militar. Y Alberto Fujimori, un presidente de facto en su momento, ¿no? Entonces, llegas un momento y los pocos colegios que hay, ¿no? Los pocos hospitales o postas médicas, cuando tú le preguntas a la población quién lo hizo, te dicen o Odría, o Velasco, o Alberto Fujimori. Entonces, si es lo que reconocerle al fujimorismo es que en cuanto a la reactivación económica, y lucha contra el terrorismo fue exitoso, pero además Fujimori tenía una virtud como buen agrónomo que era, porque Fujimori fue rector de la Universidad Nacional Agraria de La Molina y presidente de la Asociación Nacional de Rectores del Perú, ¿no? Pero Fujimori tenía una virtud, era tan populista, por así decirlo, que cuando había una crisis en algún lugar, como una inundación o un huaico, por ejemplo, Fujimori se aparecía en ese lugar con sus botas. Caminaba entre el barro, se mojaba y ayudaba a todos a llevar productos o sacar gente. O sea, sabía utilizar mediáticamente su posición de líder político. Lucio, Eso quería creo hacer que- una. El profesor Lucio quería hacer una pregunta con una Adelante, acotación. adelante. Más que preguntas, busco una reflexión sobre 3 cuestiones que a mí me interesan en particular del Perú. Yo, cuando he ido a Lima a dar alguna que otra conferencia, trabajé siempre el tema de la relación que existe entre crecimiento económico y democracia, porque tengo, por supuesto, una sensación lejana, ¿no? De que una gran mayoría de peruanos cree que no hay una relación directa entre el crecimiento económico y el afianzamiento de los sistemas democráticos sólidos. Esta es la primera cuestión, es decir, me da la sensación de que hay una preocupación mucho más fuerte sobre la cuestión económica y que se cree que se puede crecer económicamente con o sin democracia, y que la democracia es un tema de orden menor en relación con la cuestión de orden económico. La segunda cuestión sobre la que me gustaría una reflexión es, yo lo que veo es que al haber tantos gobiernos provinciales, regionales, etcétera, hay cantidades enormes, enormes, enormes de partidos políticos pequeñísimos que solo tienen incidencia en la cuestión provincial o regional, y no sé si esa es la única razón, pero que por lo tanto hay un sistema de atomización del sistema político que se refleja en un parlamento que le cuesta muchísimo constituir mayorías congresionales. Y la tercera cuestión, sobre la cual me gustaría una reflexión, es el rol que usted cree que tiene el Parlamento peruano, porque la sensación de que más que estar preocupado por hacer leyes, está más preocupado por ver cómo subsisten o no subsisten los presidentes de turno y si queda la vacancia de la presidencia. Sobre esas 3 cuestiones. Primero, si usted cree que en Perú se cree firmemente que primero hay que consolidar la democracia para luego llegar al crecimiento económico, o si se puede llegar al crecimiento económico sin tener un sistema democrático sólido. La segunda cuestión, la atomización del sistema político, y si eso no tiene, si sobre esa atomización no tiene incidencia el hecho de tantísimos partidos provinciales, regionales, que son minúsculos a veces y que están
más preocupados por las cuestiones del lugar que por la cuestión nacional, que por una visión nacional. Y la tercera, si el Parlamento no se dedica, en lugar de hacer tantas leyes, a preocuparse a ver si se sostiene o no sostiene, o si se lo echa al presidente. Bien, Lucio, gracias por la pregunta. A ver, respecto a la democracia con el tema del modelo económico, ¿no? A ver, la experiencia más difícil que vivió el país en términos de manejo de la economía fueron los planteados por Alan García en el gobierno del 85 al 90. Yo creo que ningún peruano de esa generación ha podido olvidar el escenario que le tocó vivir al país, ¿no? ¿Por qué? Porque tuvimos hiperinflación, hubo escasez de alimentos, acaparamiento, fuimos declarados inelegibles por la Comunidad Internacional Económica, y además teníamos digamos, el crecimiento del terrorismo de una manera imparable, ¿no? Entonces, esa experiencia le dejó muy claro al país, con la mayoría de las generaciones, que un modelo socialista, un modelo de control del aparato estatal, del aparato económico, de los medios de producción, perdón, lo que genera es crisis en el país, básicamente. Recordemos que Alan García estatizó la banca privada. Entonces, eso generó mayor caos y crisis en el país. Ese escenario es algo que el Perú no ha olvidado. No ha olvidado. Y lo que pasa posteriormente con Alberto Fujimori cuando libera todo ese escenario y cambia el modelo económico y lo hace más libre mercado y establece una constitución, es lo que los peruanos entendieron como, digamos, una respuesta lógica a una crisis que teníamos en ese momento. Porque recuerdo que el primer ministro, luego de decir que todos los costos iban a sincerar, porque teníamos subsidio, todo era subsidiado, cuando te dijo cuánto de verdad iba a costar el pan, el aceite, la leche, el arroz, el azúcar, que subió en precio de 1 sol a 100 soles, por ponerte un ejemplo, lo que hizo fue asustar a la población, ¿no? Pero sinceró la economía. Lo que hizo, no, el Perú no va a subsidiar nada, ¿no? Vamos a liberar los subsidios para empezar a estabilizar la economía porque no tenemos fondos. Entonces, el ministro dijo al final que Dios nos ampare, porque fue el shock económico más fuerte que vivió el Perú en esas décadas. Eso, con los años, se vio en crecimiento a partir del 2001 para adelante. No se vio en los 90. Lo que se vio en los 90 con mayor claridad fue la derrota del terrorismo, que fue lo que el país le agradeció, digamos, a Fujimori en su momento, ¿no? Aunque después lo continuó por el tema de la corrupción. Entonces, ¿por qué es importante recordar este escenario? Porque esto nos lleva a decir algo. No puede haber inversión ni crecimiento económico sostenido sin la participación de la empresa privada y sin que las reglas de juego sean claras en el marco de la Constitución, así como las decisiones políticas de los gobernantes. Yo no puedo tener, digamos, un gobierno que diga que va a promover el crecimiento cuando dice que va a estatizar la banca, que va a evitar las importaciones, que va a crecer en subsidios, ¿no? Y que va a crear una serie de políticas económicas en las cuales va a salir dinero más que entrar. Entonces, bueno, pero en ese punto, Miguel Ángel, ¿usted piensa que el presidente electo va efectivamente a cambiar las reglas de juego con las multinacionales, sobre todo que extraen recursos naturales, o no? Como está el marco constitucional, no podría hacerlo, porque si lo hace, estaría dentro de una de las incursiones para la vacancia. Pero ¿no? él plantea una reforma de la Constitución, justamente, ¿no? Claro, pero tendría que hacerlo. Y además, como te digo, en la Constitución no hay ningún artículo que diga que él puede convocar una constituyente. Su única alternativa es cerrar el Congreso. Es la única opción que tiene, ¿no? Si es que quiere cumplir el tema de la reforma constitucional. La otra es hacerlo dentro del Congreso y que el Congreso inicie un proceso de reformas como siempre se han hecho, ¿no? Evidentemente no tienen mayoría en el Congreso para poderlas aprobar. Tendría que generar una serie de confianza en las demás organizaciones políticas para poder hacer las reformas. Ese es el tema. Entonces, digamos, el escenario del crecimiento económico y la democracia están ligados de alguna u otra manera respecto al tema de las normas claras. Libertad de empresa, certidumbre, certeza jurídica y las normas para los contratos, crecimiento económico sostenido a través de la ley de empresa, una recaudación equitativa. Claro, pero él lo que plantea es que el crecimiento es desigual. Ese fue su discurso de campaña, por lo que yo estuve viendo, puso mucho énfasis en la desigualdad, en la distribución de la riqueza, en los sectores postergados. Claro, por eso te decía que en el Perú, cuando se dio la regionalización en el 95, lo que se planteó es la desconcentración de toda la administración pública a través de los gobiernos locales
gobiernos regionales, perdón, para ejecutar políticas de todo nivel. El Perú tenía antes programas sociales que estaban en diversos ministerios. Creó un solo ministerio, que es el Ministerio de Desarrollo Social e Inclusión, o Inclusión Social, para ahí juntar todos los programas sociales y poderlos implementar. Estos se han ido implementando, pero como decía anteriormente, lo que falta probablemente no es más recursos a los gobiernos regionales porque los tienen. Es el tema de la administración y la profesionalización del servidor público. Porque recordemos que cuando llega un alcalde o un gobernador, ¿a quién pone de gerente? ¿Al profesional más competente? No, a alguien de su entorno, a alguien cercano a él, a alguien de su entera confianza, para que administre los recursos que tiene en ese momento el gobierno local o el gobierno regional. Entonces, a veces las personas que asumen estos cargos no están lo suficientemente formadas para poder iniciar un proceso y cometen errores. Errores que de alguna otra manera limitan. Ahora, un tema que sí es importante y que se dijo, y creo que Castillo tiene toda la razón, es que existe una serie de requisitos, digamos, que cumplir dentro de la administración pública para poder priorizar una inversión pública. O sea, hay que destrabar algunos proyectos, eso sí es cierto. De pronto hay un exceso de burocratización en la aprobación de un presupuesto, pero se hizo porque los casos de corrupción eran también grandes. Y para evitar los casos de corrupción es que se puso más filtros. Pero con esos filtros también se hizo a veces más difícil poder hacer una inversión. Entonces, de alguna otra manera, yo creo que lo que va a hacer Castillo ahora es, en principio, si plantea hacer alguna reforma, tiene que revisar claramente qué es lo que puede y no puede hacer. ¿Se pueden hacer reformas? Sí, pero hay que seguir todo un procedimiento en el ámbito del Congreso para poder realizarlas, ¿no? Además que cualquier cambio brusco en la economía sí generaría un impacto de pronto en el sector empresarial. Y la idea es que si tú no tienes empresa privada que te pueda dar recaudación, que pueda tributar, no vas a tener dinero con qué mantener los programas sociales, ni ejecutar obras, ¿no? Recuerden que toda la caja fiscal proviene casualmente en gran parte, digamos, de todos los recursos que provienen de la empresa privada. No es que el Estado tenga empresas y ya están dando empresas y genera riqueza. No funciona así en el Perú, por lo menos. Estamos anclados a toda la inversión privada y con esos recursos es con lo que en todos estos años hemos crecido. Y tenemos un buen producto, un buen PBI, tenemos un buen crecimiento. Si hubiéramos restringido, lo más probable es que nadie invertiría en este país. Y tendríamos convenios, por ejemplo, con países como China, a un costo bajo de inversión, y estaríamos supeditados, ¿no? Entonces, ese es el temor Profesor, que se tiene. un asistente pregunta en torno a la elección, ¿no? Y el fraude que había comentado. ¿Y cómo se entiende bueno, que Castillo, sin tener el apoyo económico, inclusive casi todos los medios de comunicación estaban en contra de Castillo, se burlaban de él, y viniendo de una provincia pequeña, se lo tilde de fraude electoral? En general los fraudes electorales vienen de los oficialismos y los que tienen más de statu quo que de Castillo. ¿Cómo se puede explicar eso? Bien, aquí hay una pregunta interesante que es importante también, no lo hemos comentado. A ver, uno de los aliados que se dice fue importante para Castillo fue el presidente, Manuel Merino, fue Sagasti, uno de ellos, Sagasti y Martín Vizcarra, pero principalmente Martín Vizcarra. ¿Por qué Martín Vizcarra? Es la pregunta. Recordemos que la prensa nunca tuvo más publicidad estatal que en el gobierno de Vizcarra. Millones y millones de soles se le pagó a toda la prensa para que llevaran la imagen del Estado. Entonces, se decía, por eso es que se decía que gran parte de las actividades o de las denuncias que se plantean contra Vizcarra no prosperan en la prensa, porque la prensa tenía una línea editorial que estaba financiada literalmente por el Estado. Lo segundo, se plantea casualmente que en esa línea que el que negocia la candidatura de Castillo es Vizcarra reunido con Vladimir Cerrón en la casa de Dina Boluarte, la segunda vicepresidenta en su domicilio. Ellos arreglan un apoyo para poder mantener el crecimiento de Castillo en la elección. Entonces, no es que sea, digamos, un candidato que porque tiene todo el aparato estatal va a estar en contra, va a hacer fraude. No, eso es relativo, porque recordemos que lo que se estaba jugando Vizcarra, por lo que se puede hasta hoy, era no solamente no ser detenido, porque está evitando casualmente que le emiten una sentencia, una detención preventiva, por los delitos que tiene en el caso del manejo del ex gobierno regional de Moquembo, que era gobernador, así como por el tema de Odebrecht. Entonces, hay varios temas ahí que son importantes. Pero retomando la pregunta de ella, que tiene que ver mucho con esto, es que en realidad Castillo es, digamos, la hechura de varios, no de uno solo.
No es que Castillo ha llegado solo a esta elección por su propio liderazgo provinciano, de un pueblo pequeño, un maestro pobre y humilde, con un sombrero. No, no funciona así, porque si no, digamos, mucha gente llegaría como él, y no funciona así. ¿No? Las campañas electorales y las estrategias funcionan siempre y cuando hay dos tipos de soporte. El económico, para poder financiar las movilizaciones y la publicidad, por una parte, y el político porque hay una cantidad de aliados pequeños, medianos y grandes que suman al esfuerzo político. Entonces, tener un movimiento regional como Perú Libre, que es regional en Junín y fuerte, ese que casualmente impulsa ese proceso y le suma, más el apoyo de un expresidente como Vizcarra, ¿no? Y Sagasti, también pasa exactamente lo mismo. Entonces, no estamos hablando de que es un candidato solo, sino pues hubiera ganado otros tantos que tenían la misma condición que él. Entonces, digamos que forma parte de toda una estrategia muy bien definida, ¿no? No es que esté solo totalmente. Bien, estamos a 1 hora 40, así que no vamos a usar más y aparte, en general, es este el tiempo que le ocupamos a este espacio, así que vamos con las últimas. Dalia pregunta si el Perú es una ciudadanía activa políticamente y pregunto sobre la base de esa pregunta de la alumna Dalia, si ve la posibilidad de algún estallido social a partir de esta crisis de legitimidad de los partidos políticos. Bueno, gracias por la pregunta, Gustavo. Quiero con esta respuesta conocer también a Lucio. Lucio, una pregunta muy importante. Tres preguntas. Respondí la primera nomás en economía, la segunda sobre los partidos. En el Perú, evidentemente, tenemos una gran cantidad de partidos que han aparecido, que de alguna u otra manera lo que han logrado es no consolidar el sistema de partidos en el Perú, sino deteriorarlo considerablemente, ¿no? Lejos de, digamos, que las organizaciones políticas trabajen por fortalecer liderazgos políticos y poder sumarlos, lo que se hace es, en algunos casos, hay partidos que parecen franquicias, ¿no? Yo creo mi partido, busco un candidato y a partir de crezco, ¿no? Y busco también a los candidatos al Congreso, porque si tú ves, por ejemplo, si ustedes se pueden analizar, ¿cuántos de los candidatos presidenciales peruanos militan años en los partidos? Se sorprendió casi ninguno. Casi ninguno. Todos han sido invitados, 48, 24 horas antes de inscribirse. Los congresistas igual, son invitados. O sea, han sido invitados a militar en el partido un mes o semanas antes de ser candidatos, de tal forma que no hay una cultura, no hay un sistema de partidos fuerte que trabaje liderazgos. Es más, él habla, por ejemplo, de los movimientos provinciales. Claro, en el país hay movimientos regionales y provinciales, movimientos locales. Entonces, todos esos que genera que haya elecciones en las provincias o distritos donde salen estos líderes locales. Estos líderes locales que luego van a sumarse a partidos nacionales cuando vienen las elecciones generales. Y ahí viene la negociación, ¿no? Bueno, yo te apoyo con mi distrito, pero ¿qué me vas a dar tú? Lo que pasa ahora con la nueva ley de partidos es que eso ya no va a pasar. Esta es la última elección regional que va al país con movimientos regionales. Desaparecen todos. Y se ha creado que solamente pueden participar a través de partidos políticos. Esto se hace para poder fortalecer el sistema de partidos. Y finalmente, respecto al tema del Parlamento también que decía Lucio, es cierto, tenemos un Parlamento que tiene una situación muy complicada, está fraccionada. Esto genera inestabilidad. Y a propósito de los conflictos sociales que también preguntaba el estudiante, es cierto, ahorita hay gran movimiento social, ¿no? En las calles hay gente marchando. La idea del nuevo Parlamento es que la mesa que se elija, que sea una mesa neutral, lo que tiene que hacer es generar confianza y tranquilidad al país. Porque si tenemos un Congreso cuyo presidente es un incendiario políticamente hablando, y más allá de llevar al consenso, apaciguar, porque hay 50% del país contra 50% literalmente enfrentado. Lo que vamos a tener es un caos político, y un caos político y social en las calles que genera violencia, lo que genera es que algunos grupos extremistas puedan estar empezando a infiltrarse en estos movimientos y generar, digamos, muertes y destrucción. Y eso es lo que no queremos. Lo que queremos es que el tema partido se apacigüe, que este Congreso ponga una agenda país que esté vinculada con el tema de la reactivación económica por el tema del COVID, que plantee el tema de cómo se va a manejar el tema de la brecha social, porque hay una brecha social considerable con algunos ciudadanos, cómo manejar el tema de la salud, ¿no? Cómo vamos a reformar el tema de la salud, el tema de la educación, estudiantes que están en entorno virtual y no se dice cómo es que están avanzando, no sabemos si la prueba de PISA, por ejemplo, que viene ahorita, estos estudiantes van a salir con una buena nota o no. Entonces, hay muchos temas importantes que sí le preocupan al país y que esperemos no prospere, pero sí hay movimiento en las calles. Muchas gracias. Lucio, Sebastián, ¿tiene alguna pregunta más?
No, No, Gustavo, agradecerle a Miguel Ángel. lo mismo de mi parte, muchísimas gracias. Y veo que hay alumnos míos peruanos, la veo a Alejandra Jiménez allí en pantalla, que les ha interesado la cuestión también. Muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, Miguel. Gracias al auditorio. Nos has aclarado mucho Yo una sobre... Sí, ultimísima sí, pregunta, Gus, dale. y le pido a Miguel Ángel si puede sintetizarlo para no sacarle más tiempo. ¿Cómo cree que va a afectar la relación con Argentina, el nuevo, cómo cree que va a ser la relación con Argentina del nuevo gobierno? Bueno, a ver, nunca hemos tenido, digamos, creo que Argentina es uno de los países más queridos por el Perú por muchas razones. Nos unen muchos temas históricos, nos unen muchas ideas en común, hemos tenido escenarios distintos. Es cierto que la presencia de la presidenta argentina, creo, nos va a generar a nosotros un... A ver, el Foro de Sao Paulo, del cual se habla bastante en Lima en estos últimos tiempos, es una, digamos, organización que vincula a muchos presidentes de la corriente socialista que están desarrollando estrategias de crecimiento y posicionamiento en América del Sur. El Perú está lejos de eso. ¿Bien? Entonces, estas relaciones bilaterales que puedan existir de carácter político, macro-regional, van a generar que de alguna u otra manera se generen esos acercamientos políticos, básicamente entre estados por temas de del crecimiento económico de los países. ¿No? Recordemos que el Perú no es un país solo en Sudamérica, tampoco Argentina ni Chile. Dependemos de alguna otra manera de muchos vínculos bilaterales. Entonces, yo creo que va a marchar bien. Castillo no ha hablado nada de la política internacional, nunca ha mencionado nada. Es un tema que creo que no domina muy bien, pero sí en muchos, tenemos el tema de Mercosur, el tema del Parlamento Andino. No tenemos un Parlamento Andino, por ejemplo, que en la práctica no nos es útil, ¿no? Porque en realidad no nos trae ningún tipo de beneficio. Nos preocupa más un poco el crecimiento económico que el político, porque en realidad el Parlamento andino, ustedes no están dentro, pero a nosotros no nos trae ningún tipo de beneficio. Es más, tenemos que elegir parlamentarios andinos para que vayan con el presupuesto cuando no trae ningún rédito. No tiene sentido. Pero sí, Castillo no ha planteado nada en política internacional todavía, ni bilateral. De pronto en su juramentación, algunos presidentes en el Perú, no lo sabemos, puede hacer, y tocará esperar cuál es la política que él va a trazar a nivel internacional a través de Cancillería. No sabemos quién es su canciller tampoco, no ha dicho quién va a ser el ministro de Relaciones Exteriores, porque el nombramiento del canciller va a determinar un poco cuál es la línea política que sigue el país, ¿no? Con quién nos vamos a aliar, con quién vamos a trabajar. Algunos decían, por ejemplo, que el tema de Cuba es peligroso, como el de Venezuela para el Perú. Tenemos cantidad de venezolanos en el Perú. Entonces, en su momento, recuerden ustedes que Venezuela fue la caja de Cuba, cuando Fidel Castro no tenía casualmente cómo poder mantener el crecimiento económico de su país. Lo que tenemos en el Perú de otra manera es que seamos nosotros la caja de Venezuela, ¿no? Entre su crisis económica. Entonces, es un tema también que como país nos preocupa, ¿no? Muchísimas gracias, profesor. Gracias al público y a su tiempo. Así que Pasamos bueno. paso un aviso. Uh-huh. A la Universidad de Buenos Aires le interesa que se mantengan las famosas becas presidente, que si yo no me recuerdo mal las inventó en algún momento, mucha gente no lo sabe, la UBA está muy bien rankeada a nivel internacional, pero en el caso de agronegocios es la 5ª maestría a nivel mundial y llegamos a tener hasta 50 peruanos becados por el gobierno de Perú en Buenos Aires para la maestría de agronegocios y también sobre todo para ingeniería, etcétera, pero la UBA está recibiendo posgrados, ¿no? Porque tienen que tener menores de 35 años, vivir en Perú, ser de nacionalidad peruana, egresados de una universidad peruana. Y esas becas presidente duraron por lo menos el primer contingente, yo recuerdo haberlo recibido en el año 2014, pero hasta que llegó la pandemia en el 2019 siguieron viniendo muchísimos peruanos a la UBA y realmente es un aporte muy, muy importante en los posgrados. Así que ojalá el próximo gobierno peruano mantenga esas becas presidente, que ya creo que llevan 5 años, y que le hacen muy bien en general a todo el movimiento universitario latinoamericano, ¿no?
Era un aviso para la UBA. Sí, Lucio, se mantienen las becas. Este año hubo convocatoria para la beca presidente, igual que el año pasado. El Estado ha mencionado que va a incrementar las becas internacionales. Esperemos que se dé para mejorar un poco también las capacidades técnicas de los profesionales del país. Claro, gracias. Muchísimas gracias. Sí, otra relación que también seguimos teniendo con el Perú y que usted lo mencionó varias veces, Víctor Aya de la Torre ha tenido contactos muy estrechos con los reformistas de la reforma universitaria del 18, con nuestra reforma. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, nos veremos la semana que viene. Bien, Aplauso gracias a todos para por la él. invitación. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.